Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en un nuevo regreso de este podcast. Las vacaciones han quedado atrás, las vacaciones de las vacaciones también, y es hora de empezar a ver lo que está por ocurrir en algunas ligas y lo que ya empieza a ocurrir en algunas otras, como en la segunda división de Inglaterra, como en la Eredivisie. No voy a hacer nada de eso. Sí, voy a hablar un poquito de un resultado que me llamó mucho la atención. No vi el partido, entonces no voy a analizar algo que no vi, pero el resultado está ahí. Perdió 3-0 el Barcelona en casa contra el Mónaco. Un resultado que habría que analizar en su contexto. Y en su contexto es algo que no había pasado nunca. El Barcelona rara vez, muy rara vez, pierde el trofeo Joan Gamper. Suele ganarlo. Había ganado los últimos 11 o 12. Y cuando lo ha perdido, que han sido muy poquitas veces, estoy hablando de un torneo que se juega desde... Bueno, antes era un torneo, porque se jugaban semifinales y una final. Se convirtió hace mucho tiempo simplemente en una copa, ¿no? La Copa Joan Gamper, que la juega el Barcelona contra un invitado. Y el Barcelona, como les digo, gana siempre. Una vez cada 15 años pierde y nunca había perdido por goleada. Mónaco le ganó 3-0 al Barcelona en un trofeo que existe desde los años 60, ¿no? En 60 ediciones más o menos de la Copa Joan Gamper nunca había ocurrido lo que pasó ahora, que el rival goleara al Barcelona en su presentación en el Camp Nou, porque eso es el Joan Gamper. Es un torneo, o bueno, fue un torneo y últimamente una copa amistosa, por supuesto, que dentro de ese contexto de preparación hay que analizarla, pero hay de amistosos a amistosos. Una cosa es andar de gira y otra cosa es ya el último partido amistoso previo a la temporada ante tu gente y con la tradicional copa que disputas todos los años. No deja de ser un partido amistoso, no voy a hacer drama excesivo, pero sí hay que señalar que si había ganado algún crédito el Barcelona de Hansi Flick en pretemporada, lo ha perdido todo. Así como no podíamos sacar demasiadas conclusiones positivas de sus aparentemente buenos partidos y resultados en la gira por los Estados Unidos, pues lo poco que haya generado de crédito lo ha perdido de manera dramática. Dramática dentro de este contexto, insisto, de ser un partido de preparación. Yo siempre insisto en que los partidos de preparación no hay que juzgarlos, no hay que analizarlos, no hay ni que verlos. Es como un borrador de un libro. Bueno, si te lo pide un amigo que lo leas, pues lo lees por él para darle tu opinión más sincera, ¿no? Pero en todo caso, si vas a criticar un libro, no vas a criticar el borrador de ese libro. Que te den la obra finalizada y ya harás tú un juicio de valor sobre su calidad y su contenido. Esto, obviamente, si hablamos de fútbol, pues es muy claro también, ¿no? Los partidos de preparación son aquellos en los que un entrenador debería, y ocurre también, ¿no? Sobre todo los que hay, por eso les digo que hay de partidos amistosos a partidos amistosos. Los partidos de gira en los que los técnicos no solamente pueden arriesgarse, sino que tienen esa responsabilidad de tomar decisiones que no tomarían en otro contexto donde esas decisiones, si salen mal, podrían afectar al resultado. Aquí el resultado es lo de menos y por lo tanto, si se va a analizar un partido de pretemporada, hay que analizar todo menos el resultado. Como no vi el partido en contra del Mónaco, lo único que puedo decir es perdió 3-0 y nunca había pasado en la historia que el Barcelona, en 60 años de jugar en casa, el Joan Gamper, el último partido amistoso ante su gente, generalmente, obviamente, en el Camp Nou, pues ahora pierde 3-0. Yo creo que ni, claro, ahora mismo es fácil, ni lo hubieran organizado. Yo creo que Joan Gamper tiene que ser el Camp Nou y si no se va a jugar en el Camp Nou, que no se juegue. Pero bueno, ahí queda. Para la historia de los partidos de preparación, de los partidos amistosos, así como quedó un Atlético 7, Real Madrid 1, jugado en New Jersey hace unos 4 o 5 años, pues ahora queda este resultado del Barça en su torneo, en el Joan Gamper, perdiendo 3-0. Pero hasta aquí. Quiero hablar de
lo que nos dejaron los Juegos Olímpicos. Aquellos que no están interesados, ya, se pueden ir. Pero creo que es un tema que habría que, una vez que han acabado los Juegos Olímpicos, y yo entiendo, y soy el primero en no disfrutar en exceso, o sea, me agobia la cantidad de eventos que hay al mismo tiempo, y si solamente en la pista, ¿no? y el campo de atletismo pasan 3 o 4 cosas a la vez, ¿no? Están corriendo los 1500 metros y a la vez están lanzando la jabalina y del otro lado están saltando. Y eso solamente en un solo estadio, ¿no? Déjense ustedes todo lo que está pasando en los demás escenarios a la misma hora. Entonces sí, eso es complicado de seguir y por eso estoy aquí, para hacer un balance sobre lo que ocurrió. Si lo vieron, perfecto, para que lo repasen conmigo. Y si no lo vieron, pues para que se enteren de lo más importante. Aquí sí, otra vez, casi solo enfocado en los resultados. No soy un experto, ni mucho menos, en el 99.9% de las disciplinas de los Juegos Olímpicos, pero sí hay cosas que comentar. Empecemos. Estados Unidos y China empataron con 40 medallas de oro. En el desempate, pues en medallas totales, de hecho no son las medallas totales el desempate, sería el segundo desempate. Normalmente es el oro y si empatan en oros, el siguiente es quién ganó más platas y Estados Unidos ganó muchas más platas que China. Pero si de oro hablamos, China llegó al último día liderando la tabla y finalmente empató con Estados Unidos y quedó segundo lugar en el medallero tras haber conseguido ambas naciones 40 medallas doradas. En Tokio, hace 3 años, Estados Unidos había conseguido 39 medallas de oro, ahora tuvo 40, y la delegación de China se había quedado en 38. Ahora, dentro de esta paridad hay que destacar algo muy importante: el dominio que tiene Estados Unidos en natación y en atletismo. De ahí vienen la gran mayoría de las preseas de los Estados Unidos, sobre todo si hablamos de las medallas de oro. Más de la mitad, 22 medallas de oro de Estados Unidos vinieron en natación o atletismo, mientras que las 40 medallas de oro ganadas por China, solamente 3 llegaron de las pruebas más populares, ¿no? Que son las de natación y atletismo. Una llegó en 20 kilómetros femenil, esto si hablamos obviamente de atletismo, y en cuanto a nado, ganaron los 100 metros y ganaron el 4%, o sea, nadan muy rápido. Los chinos también hacen eso muy bien, pero por lo demás están mucho mejor distribuidas sus medallas. Hay que decir también, para explicar, que China se ha favorecido más que Estados Unidos de la ausencia rusa. El que Rusia no haya acudido a estos Juegos Olímpicos, castigada por el Comité Olímpico Internacional, pues favorece, por supuesto, a aquellas naciones que compiten mejor en las pruebas donde Rusia suele ganar medallas. Históricamente, Rusia ha arrasado, por ejemplo, en nado sincronizado, en gimnasia rítmica. Es que no hay ni competencia. Y ahora que no estuvo Rusia, China ha sido la mejor parada en la gran mayoría de las pruebas dominadas por Rusia para llevarse oros que difícilmente o imposiblemente se hubiera llevado en caso de que estuvieran participando los rusos y las rusas. Pero bueno, si se puede pensar, por una décima de segundo, China pudo dominar el medallero en lugar de Estados Unidos. Pasa en todos los deportes, ¿no? Pero si hablamos de Juegos Olímpicos, tantas disciplinas, tantas medallas, y al final concluir que una décima de segundo fue la diferencia entre que Estados Unidos diga, bueno, estuvo cerca, pero ganamos al final en los Juegos Olímpicos, sobre todo a China, ¿no? Iba a decir Guerra Fría, pero no estamos en ese nivel, pero sabemos que hay unos derechos de, bueno, quería traducir del inglés al español, pero no me salió, los bragging rights, ¿no? Los derechos de presumir
y de exhibir poderío, ¿no? A China le hubiera venido muy bien, como le viene muy bien a Estados Unidos también, estar por encima del otro. Y cuando les digo a una décima, es que podríamos agarrar cualquier prueba en la que China fue plata en lugar de oro, ¿no? Pero si nos vamos a la de escalar, hay una prueba, creo que apenas desde 2020, ¿no? Que es escalar, a ver quién escala más rápido. Y China ganó la plata en mujeres, ahí les va, con una diferencia de 0.8 milésimas, no, 0.8 centésimas. Es decir, por menos de una décima perdió esa medalla China y bueno, fue plata en lugar de oro. Y si hubiera ganado el oro, pues ahora mismo estaríamos diciendo que China llegó a 41, mientras que Estados Unidos se quedó en 40. Miren, 6.10 contra 6.18 fue la diferencia en esa prueba. Y estoy agarrando una, entre muchas. Claro, alguno de ustedes me dirá, y me lo dirá con mucha razón, que en clavados sincronizados México debió ganar el oro. Es el tema de los deportes de apreciación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en escalar, pues está claro, ¿no? Aunque las dos hayan llegado al mismo tiempo, una toca el botón antes y otra después, y ahí queda, aunque el ojo engañe y parezca que lo hicieron exactamente al mismo tiempo, pues ahí está el cronómetro para decirte quién lo hizo antes. En los deportes de apreciación, esto es imposible. Entonces, inclusive, tú ves un salto sincronizado, un clavado sincronizado, y te das cuenta que unos jueces lo clasifican o lo califican con 5 y otros con 9. Digo, no suele ocurrir, pero pasó en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, en donde México, a ojo inexperto, hizo mejor trabajo que China. China, para su excelencia, no estuvo tan ahí, pero entre las calificaciones dispares que no entiendes, a ver, a eso se dedican. ¿Cómo es posible que unos voten 5 y otros voten 9? Como si ni siquiera en la sala de mi casa pasa eso, ¿no? Todos más o menos lo vemos y algunos dirán 7, algunos 8.5 en el peor de los casos, pero una diferencia tan increíble entre expertos. Y otra cosa es que, y eso lo descubrí en estos juegos, es que nosotros vemos la repetición y ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? En los clavados, sobre todo en los sincronizados, si lo hicieron bien o no tan bien, porque cuando lo haces lo ves en vivo y lo hacen al mismo tiempo, dices perfecto, ¿no? Casi siempre, al menos de que sea muy obvia la desincronización. Pero cuando lo ves en cámara lenta, ahí te puedes dar cuenta. ¿Y cómo es posible? Yo entiendo que está mucho mejor porque luego ves gimnasia, por ejemplo, que es otro deporte de apreciación y tardan años, ¿no?, en dar calificación y es de hueva. Entonces está bien que sea ágil, que esto sea ágil, que se lancen y que ya veamos las calificaciones casi inmediatamente. Pero a la vez es una mamada porque los jueces no tienen la capacidad de analizar, a ver, en cámara lenta, si realmente la sincronización y la técnica a la hora de ejecutar y de entrar al agua es la que parecía cuando lo vieron a ojo pelado, ¿no? ¿Por qué chingados no pueden tener 10 segundos extra como todos nosotros para verlo en cámara lenta? En fin, ya me enrollé como siempre, pero es el tema de los deportes de apreciación y por eso, si bien dije que China pudo haber ganado el oro perfectamente por cuestión de centésimas en escalar, ahí es objetivo. Luego lo de que China debió perder el oro en clavados sincronizados varonil en trampolín de 3 metros, pues eso ya es subjetivo. Pero bueno, más allá de que soy mexicano y me hubiera gustado que ganara México, creo que fríamente soy capaz de analizar que México lo hizo mejor que China. Así que bueno que China queda en segundo lugar, porque de todas formas ese oro, por lo menos ese oro, no lo merecía. Bueno, olvidémonos de China y de Estados Unidos y pasemos al tercer lugar del medallero, que fue Japón. Japón, que por segundos Juegos Olímpicos queda en esta tercera posición, aprovechando lo de Rusia. Es decir, Rusia no fue a estos Juegos Olímpicos. A los anteriores fue con bandera olímpica y sí que participó como delegación de atletas rusos. Y de todas formas, Japón, como anfitrión, quedó por encima de Rusia, pero ahora lo hace otra vez. Y es verdad que gana menos medallas. Ganó 20 medallas de oro contra 27 en Tokio,
pero eso básicamente es por la debacle que tuvo en judo, dolorosísima para ellos porque es el deporte nacional, por lo menos el deporte nacional olímpico, el judo, y en Tokio ganaron 9 medallas, en Tokio 2020, hace apenas 3 años, porque recordemos que se disputó en 2021, ganaron 9 medallas de oro en judo y ahora solamente 3. Esa fue la gran diferencia, pero es verdad que Japón tenía un reto, después de haberlo hecho tan bien en sus Juegos Olímpicos, ver si era capaz de mantenerse en los Juegos Olímpicos que ya no eran organizados por los nipones, y vaya que lo hicieron. Para ponerlo en contexto, Japón ganó 8 medallas de oro en Beijing 2008, 11 en Londres 2012, luego bajó a 6 en Río 2016, se disparó a 27 en Tokio y ahora se mantuvo en tercer lugar, aunque ganó menos medallas, pero 20 comparadas con 27 son pocas, pero si tomamos en cuenta que el organizador siempre produce más medallas que si no organiza, pues hay que compararlo con los últimos Juegos Olímpicos que no organizó Japón, que fueron en Río de Janeiro y ganaron 6 medallas de oro, ¿no? Entonces ha sido un salto increíble. Claro que el tema del judo les favoreció, insisto, ¿no? En Tokio. Hay 60 medallas en judo, no jodan. 60 medallas. Son 30 de bronce, porque hay, no entiendo por qué, en judo y en todos los deportes de combate. En boxeo sí que lo entiendo, más o menos. Que no haya una pelea extra por el bronce. Pero en los demás, inclusive en boxeo creo que debería haberla, pero bueno. En los demás, ¿por qué diablos no hay un partido, una batalla por el bronce? Porque se malbarata al final el bronce, ¿no? Pero bueno, hay en el judo, que es de lo que estoy hablando, 15 oros, 15 platas y 30 bronces. Son demasiados. Y eso, por supuesto, que hace que Japón, cuando lo hace bien, porque en este caso no lo hizo tan bien en judo, pueda tener muchas medallas que le ayuden a subir en la tabla. Ganaron 26 países distintos en judo. Es decir, el judo al servicio de la comunidad internacional, ¿no? Hay tantos países que gracias al judo ganaron una medallita de bronce, ¿no? Y no se fueron en blanco, porque el judo, vaya que es un deporte mundial, y aunque Japón sea el dominante, pues ahora que no dominó tanto y con tantas medallas, pues al final esas 60 medallas se repartieron entre 26 países, que es una locura. 14 de las 27 medallas de oro que ganó Japón en sus Juegos Olímpicos de Tokio fueron en judo y lucha, porque no solamente son potencia en judo, sino también en lucha. Y ahora de las 20 que ganaron, 11 fueron entre judo y lucha. 3 nada más en judo, 8 ahora en lucha. Así que para lo bien que lo hace Japón en el medallero, hay que contextualizar que la mitad o más de la mitad, así como en Estados Unidos, más de la mitad son en natación y todas sus pruebas, y atletismo y todas sus pruebas, que tiene un mérito pues que es muy obvio. En Japón, pues la mitad de sus medallas son en lucha y en judo. Ya, ¿no? Entre todas las demás disciplinas, Japón gana la otra mitad de sus medallas. Pero si digo que hay 60 medallas en judo y les parecen muchas, en lucha son 72. Hay 72 medallas porque hay además lucha libre, lucha grecorromana. O sea, no solamente son los distintos pesos, y además en hombres y en mujeres, sino que además hay lucha libre para mujeres. Bueno, lucha libre suena, por lo menos en México, a lucha de la AAA, ¿no? Bueno, se llama lucha libre, a la lucha olímpica. Y lucha grecorromana, o sea, la lucha libre es para hombres y para mujeres. Y la lucha grecorromana es para hombres. Y en total, como también hay doble medalla de bronce, hay 72 medallas en lucha que por supuesto ayudan mucho a que Japón sea tercer lugar en el medallero. En el cuarto está Australia con 18 medallas de oro. Trepó hasta el cuarto lugar, venía del sexto en Tokio, así que fue un gran
paso adelante de Australia, que ya está instalado entre los 5 mejores desde hace rato, bueno, desde sus Juegos Olímpicos de Sydney. Y bueno, gracias a que Rusia no fue a los Juegos Olímpicos y que Reino Unido o Gran Bretaña tuvo una pequeña debacle, de la que ya hablaré, Australia pudo trepar 2 lugares para acabar en el cuarto. Después viene Francia en quinto lugar, que ganó 16 oros. Saltó del 8º puesto que tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio al 5º puesto que ahora como organizador se llevó en París 2024. Lo que quiero destacar de Francia es lo que ha hecho a nivel de equipo, de juegos con alrededor de una pelota, ¿no? Juegos de equipo, vamos, porque hay otras disciplinas donde, por ejemplo, remo, canotaje, sí, se pueden considerar son deporte de equipo. Pero cuando hablamos de deporte de equipo, casi siempre nos imaginamos a un grupo de jugadores o persiguiendo o lanzándose una pelota, ¿no? Ya sea la disciplina de la que estemos hablando. Y aquí muy bien Francia. 2 platas en básquetbol. No estoy hablando de 3 contra 3, no, de básquetbol normal. En hombres y en mujeres. Llegaron a la final en contra de Estados Unidos y no les puedes pedir más a los franceses. Además, ganaron plata en fútbol. Perdieron en contra de España. Ganaron en handball femenil también una plata. Perdieron en la final en contra de Noruega. Ganaron el oro en rugby, o en la versión olímpica del rugby, que son 7 jugadores en una cancha enorme. Se juega todo el mismo día. Juegan 2 tiempos de 7 minutos. Y Fiji no había perdido ningún partido en la historia de los Juegos Olímpicos. Hay que decir que se había jugado solamente en 2 ediciones. Lo increíble es que Fiji, una islita de 1 millón de habitantes, de alguna manera, que no son tan buenos, ¿no? En rugby grande. Quizás no les alcanza para tener tantos jugadores. Pero en rugby 7, quién sabe qué cultura tienen en Fiji, que son increíbles, ¿no? Dominadores absolutos. Se llevaron el oro en la primera edición de la disciplina en Río 2016. Se llevaron el oro en Tokio y perdieron en la final y se tuvieron que conformar con la plata tras perder contra Francia en rugby varonil en los primeros días. Una de las noticias que me cautivó, la de la selección de Fiji, que es una superpotencia en rugby 7. Pero por lo demás, en voleibol, porque no he acabado, con todo lo que ganó Francia en deportes de equipo y pelota, en voleibol nunca Francia antes de Tokio 2020 había acabado ni siquiera entre los 3 primeros. Vamos, no había jugado una semifinal. No había disputado ni siquiera un bronce porque siempre se quedaba en cuartos de final o atrás. Si pensamos en voleibol, pues según el tiempo pensaremos en Estados Unidos, pensaremos en Rusia, pensaremos inclusive en Cuba, pero Francia no pinta nada, no pintaba nada. Nunca había jugado semifinales, pero en Tokio 2020 ganaron el oro. Y ahora, en París, volvieron a ganar el oro. Increíble. 2 oros seguidos para una selección de voleibol que nunca había quedado entre los 4 primeros. A final de cuentas, son 64 las medallas que ganó Francia entre todas las disciplinas, 16 de ellas de oro. Pero si tomamos en cuenta, y eso sería interesante, lo podría hacer, pero qué hueva. No sé si alguien lleve el conteo de medallas físicas, ¿no? Porque pues, obviamente el COI tendrá que llevarlas, ¿no? Por razones de presupuesto, pero no creo que lo haga público. Pero sería interesante saber quién ganó más medallas físicas, ¿no? Porque obviamente en fútbol, por ejemplo, cuenta una medalla de oro, no las 18 que se reparten a toda la delegación o a todos los futbolistas, ¿no? Y en atletismo igual hay relevos en donde salen a correr 4, pero a lo largo de los calificatorios, hoy estoy hablando peor que nunca, a lo largo de los calificatorios, yo vi hasta un equipo de 8 subirse a recibir un bronce, y al final cuenta como un bronce, obviamente, ¿no? Entonces, si hablamos de medallas físicas, con todo lo que
ganó Francia a nivel de equipos y sería interesante saber si fue el país que más medallas, más medales, más metales se llevó. Estoy a punto de darle stop a esto y empezar de nuevo, pero no lo voy a hacer. Se aguantan con mi incapacidad de dominar mi lengua, que está peor que nunca. Bueno, Estados Unidos ganó 126 medallas en total, no sé cuántos metales. Lo que sí sé es que Francia ganó la mitad de medallas totales, oro, plata y bronce en el medallero, pero si hablamos de la suma de medallas físicas, yo creo que igual y Francia, por todos sus éxitos a nivel de equipos, acabó ganando más que Estados Unidos, que fue la que más se llevó en el medallero. Sexto lugar, Países Bajos. 15 oros contra los 10 que se llevó en Tokio, contra los 8 que consiguió en Río de Janeiro, contra los 6 que había podido colgarse, es lo que estaba buscando, en Londres. 6 en Londres, 8 en Río de Janeiro, 10 en Tokio, 15 en París. Qué manera. No los pongan a jugar fútbol porque no se les da a los neerlandeses, que hay que ser justos. Hace mucho que no pierden un partido en la Copa del Mundo. Cuando han sido eliminados han sido en penales o en tiempos extra, pero en 90 minutos hace un rato que no pierden. Pero bueno, está claro que no ganan, ¿no? Ni en Olímpicos, ni en Sub-20, ni en Sub-17, mucho menos en selecciones mayores, ni en hombres, ni en mujeres. Países Bajos es muy competitivo en fútbol, pero no lo suficientemente competitivo para ganar algo en su historia. Pero en Juegos Olímpicos son la ley, ¿no? Y cada vez lo hacen mejor, no solamente los de verano, sino los de invierno, donde son unas balas también. Pero sí, hay que destacar lo de Países Bajos, sexto lugar, por encima de Reino Unido o de Gran Bretaña. En este caso es la Gran Bretaña, porque participan bajo una sola bandera Escocia, Gales, Inglaterra y los irlandeses del norte. Es tan desafortunado llamarle ingleses a los británicos, porque no sabes si un tipo que está compitiendo nació en Escocia o en Gales y le estás diciendo inglés. Es lo mismo con los neerlandeses, es lo que la gente no me quiere entender. Son de Países Bajos, no necesariamente son de una parte de Holanda. Es tan probable que un neerlandés sea de Holanda como que un británico sea de Inglaterra. Lo más probable es que sí, pero puede ser que no. Hay muchas probabilidades de que no lo sea. Por eso lo correcto es decir Países Bajos y Gran Bretaña. Porque si habláramos de Reino Unido se complica un poquito más y varios países que pertenecen al Reino Unido, son islas, compiten de manera independiente en los Juegos Olímpicos. Pero en fin, aprovecho que Países Bajos sorprendió teniendo más medallas que Reino Unido para ahondar en este tema que ya saben que me gusta. Es una buena excusa para darles más evidencias de que hay que decirle Países Bajos y no Holanda, como hay que decirle, si hablamos de Juegos Olímpicos, claro, Gran Bretaña y no Inglaterra. Ya si juegan al fútbol, pues claro, ahí sí están diferenciados porque los ingleses juegan con Inglaterra y los escoceses con Escocia, etc. En Juegos Olímpicos no, por lo tanto no les llamen ingleses porque no saben si son escoceses o norirlandeses o galeses. En fin, que Gran Bretaña en Londres 2012 consiguió 29 oros y Países Bajos 6. Miren la diferencia. En 2012, 29 a 6. 12 años más tarde, 14 oros para Gran Bretaña y 16 para Países Bajos. Es increíble, la verdad. Y la historia, una de mis dos historias favoritas fue protagonizada por una mujer de Países Bajos. Ciertamente no nació en Países Bajos, sino en Etiopía, pero desde los 15 años está en Países Bajos y ahí es donde se hizo corredora profesional. No es lo mismo agarrar a un corredor que ya es profesional, desde mi punto de vista, y naturalizarlo y que ahora compita contigo cuando compitió por otro, que hacerlo de esta manera, ¿no? Alguien que huye de su país, que encuentra, en este caso en Países Bajos,
un lugar donde desarrollarse como estudiante y donde empieza a correr y vamos, se hace una corredora increíble. Estoy hablando de Sifan Hassan, que, bueno, ¿qué les digo yo? Ganó el maratón femenil, pero es una corredora que empezó en Río 2016 corriendo los 800 y los 1500, ¿no? Y que estaba muy jovencita y creo que ganó el bronce en 1500 y a la siguiente, es decir, los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, corrió los 1500 y los 5000 y ganó medallas y le fue muy bien. Y ahora está corriendo, o acaba de correr, los 5000, los 10000, donde ganó medallas de bronce, y los 42 kilómetros y medio, que es la prueba de maratón. Eso es increíble, eso es digno de las Olimpiadas. No sé si pasó en las Olimpiadas de 1904. En esos tiempos te la creo, pero ahora, con la especialización que hay una mujer que corre lo que sea, ¿no? Te corre los 1500 y es medalla, y los 5000 y los 10000 y también te ganan medalla, y el maratón de 42 kilómetros también, y no solamente medalla, sino que gana el oro. Fue increíble lo de Sifan Hassan, para ponerle, nunca mejor dicho, broche de oro a los Juegos Olímpicos con la prueba de maratón. Y cerramos el top 10 con Alemania. Alemania, que es la otra cara de la moneda, ha sido un desastre. Curioso, lleva ya 2 Juegos Olímpicos rindiendo muy por debajo de lo acostumbrado, igual que en los mundiales. También en el fútbol llevan 2 Copas del Mundo desastrosas y para sus niveles llevan 2 Juegos Olímpicos horribles. Miren, Alemania fue en Barcelona 92, que son los primeros Juegos Olímpicos en que participaron como una sola nación unificada. En Barcelona 92 fueron 33 los oros que ganó Alemania. Tercer lugar, solo detrás de la Comunidad de Estados Independientes, que fue el nombre que se le otorgó a la recién desintegrada Unión Soviética, y de los Estados Unidos. Solamente detrás de esas 2 megapotencias quedó Alemania en su primera participación como Alemania unificada. Luego, en Atlanta 96, 20 oros. Todavía fueron tercer lugar y fueron cayendo poco a poco. Sydney y bueno, en Sydney ya los rebasaron los australianos y los chinos, que son las 2 nuevas grandes potencias emergentes a nivel deportivo en el siglo XXI, pero mantenían el 5º lugar, o por ahí Japón los dejaba en 6º, pero no pasaba de eso. En los últimos 2 Juegos Olímpicos cayeron hasta el 9º en el medallero en Tokio 2021 y 10º en el medallero de París 2024. Y eso que no está Rusia. Si hubiera ido Rusia a trancas y barrancas, hubiera quedado Alemania fuera del top 10 seguro. Y lo peor, bueno, no sé si lo peor, pero no ayuda nada al análisis, que de esos 12 oros que ganó Alemania nada más en París, 4 fueron en ecuestre. 4 en ecuestre, que, a ver, es un deporte muy debatible. Lo que me gusta de ecuestre, aquí sí tengo que ser coherente, es que aquí no es que los hombres y las mujeres, ¿no? Te montas en un caballo y no hay diferencia, no hay algo que los hombres, por ser hombres, hagamos automáticamente mejor por condiciones físicas y de fuerza, ¿no? De fortaleza que evidentemente nos da una ventaja sobre las mujeres en la gran mayoría de las pruebas deportivas. No creo que pase esto en tiro, y por eso mi queja de que haya diferencia entre hombres y mujeres, por lo menos en las pruebas de tiro de pistola, que deberían de anularlas todas, las de hombres y mujeres, pero bueno, ese es otro debate u otra queja de mi parte. Pero si hablamos de equitación, eso sí me gusta, para que vean. En equitación ves competir hombres, mujeres, y no están divididos. Los mejores acaban en el podio y ves a 2 hombres y a una mujer, o al revés, y eso me gusta. Bueno, creo que es lo único que me gusta de equitación, que para que lo sepan, tiene 6 medallas nada más.
6 de oro, 6 de plata, 6 de bronce, claramente, porque hay 3 tipos de prueba, y dentro de esos 3 tipos de prueba hay individual y por equipos. Y ahí, de esas 6, 4 se llevó a Alemania. Así que, gracias a la equitación, fue menos desastrosa su participación. Por debajo de Alemania, en el puesto número 11, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que si hablamos de población, es el país número 125 del mundo. Tiene 5 millones de habitantes, poquito más que Uruguay. Y es una potencia olímpica. No solamente en el rugby, que todo el mundo lo ubica por el rugby, sino en un montón de deportes. Ganó 20 medallas, de las cuales 10 fueron de oro. Y es increíble la cultura deportiva que hay en Nueva Zelanda. Si hablamos de medallas per cápita, ¿no? O sea, piensen en la cantidad de habitantes que hay en todos los países que acabo de mencionar. El que menos, Países Bajos, pero de todas formas son aproximadamente 15 millones, ¿no? Si no es que más, pero el resto son países muy, muy grandes. Y si hablamos de medalla per cápita, lo de Nueva Zelanda es sencillamente inigualable, con 5 millones de habitantes, siendo el país número 125 del mundo, estando además hasta abajo del mundo, ¿no? Lejísimos. Y vaya que es impresionante lo que hacen los All Blacks a nivel deportivo. En el número 12, Canadá, que es muy estable. Ustedes pueden repasar cualquier edición de los Juegos Olímpicos y van a encontrar a Canadá en el mismo puesto del medallero. Siempre en el top 15. Nunca tan buenos como para estar en el top 10. Quizás en alguna edición sí, pero de panzazo. Pero siempre hay, ¿no? Entre los 12 mejores. Y eso que los Juegos Olímpicos de verano no son lo suyo. Lo suyo son los Juegos Olímpicos de invierno, donde realmente son potencia, pero en verano se defienden. Si se dan cuenta, lo que hemos repasado hasta ahora, las 12 delegaciones con más medallas de oro en los Juegos Olímpicos, todas son países políticamente muy poderosos, ¿no? Política y económicamente son muy fuertes. Estados Unidos, China, Japón, Australia, Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, Corea del Sur, Italia, Alemania. Nueva Zelanda no tanto. Es un país donde se entiende que hay una gran calidad de vida, como en Irlanda o en Noruega o en Dinamarca, sin que estas sean la potencia deportiva que sí es Nueva Zelanda, ¿no? Que lo tiene todo. Pero bueno, sería la excepción, porque en el lugar número 2 está Canadá. Pero son países buenos en general, ¿no? Obviamente podríamos, y no es el caso ahora mismo, hablar uno por uno y debatir el asunto de China. Pero bueno, son 12 países muy fuertes en todos los sentidos donde se quiera analizar, y en deporte también lo son. Por eso, quiero destacar a partir de ahora a los mejores entre los países jodidos, ¿no? ¿Quiénes de entre los países que no son potencia en nada, donde se practica mejor deporte? ¿Quién ganó más medallas? Y la respuesta es Uzbekistán. Uzbekistán número 13 y Hungría número 14. Quiero hacer mención honorífica a estos dos países que tienen mucho mérito, que sin ser ningún tipo de potencia en nada, en Juegos Olímpicos lo son, ¿no? 13 y 14 está muy bien, detrás de 12 países con mucho más dinero. Uzbekistán ganó 5 medallas de oro solamente en boxeo. Es una potencia mundial en boxeo últimamente Uzbekistán, cada vez lo hacen mejor, pero además se llevaron, o sea, lo increíble del boxeo es que fueron todas de oro, pero si contamos el resto de medallas, Uzbekistán se llevó 3 en judo, 2 en taekwondo, 2 en lucha y 1 en levantamiento de pesas. Y ya, ahí están las 13 medallas de Uzbekistán, todas en deportes de pelea. Así que si en algún momento de sus vidas, no se los sugiero, sean pacifistas, pero nunca se sabe si están en una taberna de mala muerte y está a punto de agarrarse a golpes con alguien, siempre pregúntenle, por si las dudas, si son uzbecos. ¿Eres uzbeco? Ah, ok. Y ya, a ver, ¿de qué cuero salen más correas?
pero no vaya a resultar uzbeco, pídanle perdón. ¿No? Increíble, puta madre. En todas las disciplinas que tengan que ver con pelea, ¿no? En todas es en donde se llevan medallas. No los pongan a correr, no los pongan a nadar, no los pongan a jugar cualquier otro de los deportes raros que hay en Juegos Olímpicos, hacer breakdance. No. Lo de los uzbecos es agarrarse a madrazos, bueno, ya sea en boxeo, que es lo que mejor hacen, o llámenle como le llamen a los otros deportes de artes marciales. Increíble lo de Uzbekistán y su naturaleza, pues no bélica, pero peleona, ¿no? Llamémosle así. Ahora, lo de Hungría, ¿no? Por cierto, para ubicar lo de Uzbekistán, es que aquí tuve que cambiar de página y claro, es que de Uzbekistán sabemos tan poco, y es la 13ª potencia deportiva del mundo ahora mismo, ¿no? Por cierto que la capital de Uzbekistán, a ver si se la saben. A ver, la capital de Uzbekistán, si lo dijeron es porque hicieron trampa. Es decir, si lo dijeron los primeros 2 segundos, mis respetos. Si lo googlearon, pues sí, así hasta yo. Es que no es que nunca haya oído yo hablar de Uzbekistán. De Uzbekistán sí había oído hablar, pero no sé nada más de Uzbekistán, ¿no? Nada. Estamos hablando de la 13ª potencia deportiva. Y sin embargo, ¿qué sabemos de Uzbekistán? No sabemos ni siquiera su capital. Y con eso, perdón, aunque generalice, me atrevo a decir que la inmensa mayoría de ustedes no tenían idea que la capital era o es Tashkent. Tashkent. Es que yo nunca había oído siquiera Tashkent en mi vida, ¿no? Hasta que empecé a hacer la preparación para este podcast. Dije, a ver, por cierto, ¿no? ¿Qué sé de Uzbekistán? No sé nada de Uzbekistán. ¿Cuál es la capital? Tashkent. Tashkent es la capital. Bueno, 14. En el 14º puesto quedó Hungría, que es muy consistente. Pasan los Juegos Olímpicos y siempre se mantiene ahí entre 15 y 20 medallas. Es potencia, sobre todo en canotaje y en natación, históricamente. Pero dense cuenta, es decir, hablamos de Francia, que fue entre los europeos el país con mejores resultados. Después Países Bajos en segundo lugar. En tercer lugar cayó Gran Bretaña. Cuarto lugar Italia. Quinto Alemania. Y sexto Hungría. ¿No? Otra vez, las otras son superpotencias en todos los sentidos. Y Hungría por encima del resto de selecciones y de delegaciones europeas. Lo complicado es mantenerse ahí, porque entendemos que todos han tenido su época de oro. Sobre todo si hablamos de los países del otro lado de la cortina de acero. Pero una vez que esta se cayó, la mayoría de estos países del bloque comunista, también sus resultados en los Juegos Olímpicos poco a poco empezaron a ser peores. Y Hungría se ha mantenido. Hungría se ha mantenido y tiene un mérito tremendo que siga ahí. Lo que no pasó con su fútbol, ¿no? Con su fútbol, Hungría, pues en los 80 desapareció, en una superpotencia. Y dejó de serlo poco a poco, en los 70 o muy rápido. Todavía en los 80, porque a ver, en los 60 Hungría era una selección que todavía se despachó a Brasil, ¿no? A ver, recordemos, Hungría llegó en el 38 a la final de la Copa del Mundo y la perdió contra Italia. Luego tuvo muy mala suerte porque entre el 42 y el 46 se estaban librando las guerras mundiales y no hubo Copas del Mundo, que quizás Hungría pudo haber ganado, tenía un gran equipo. Al 50 no fueron por la misma razón, o sea, ahí se perdieron 3 Copas del Mundo. Y en 1954, pues hicieron una Supercopa del Mundo, fueron los mejores y si se sabe la historia, pues perdieron la final increíblemente contra Alemania. Pero después, en el 66, se despacharon al Brasil bicampeón del 58 y el 62 en la fase de grupos. Y luego todavía en España 82 le metieron 10 goles a El Salvador. Digo, sí, El Salvador, lo que quieras, pero nunca ninguna selección ha metido 10 goles en una Copa del Mundo. Y fue todavía lo que quedaba de esa selección húngara, que era bastante respetable todavía en los años 80. Pero se cayó. Y en cambio, el deporte olímpico de Hungría no se ha caído. Y eso hay que destacarlo. Pasemos al bloque latinoamericano. En el número 20 del medallero y la delegación latinoamericana número 1 fue
Brasil, que ha sido muy consistente en los Juegos Olímpicos. Fíjense, en Beijing 2008, 17 medallas en total, oro, plata, bronce. En Londres 2012, otra vez 17 medallas. En Río, que uno pensaría, bueno, a partir de Río Brasil se lució. No, en Río sí, tuvieron 19 medallas, poquito más que lo que ya venía haciendo muy bien en los dos Juegos Olímpicos anteriores. En Tokio, lejos de caerse, ¿no? Lo hicieron todavía mejor que en Río, ¿no? En Río, como organizadores, 19 medallas. En Tokio lograron 21 medallas y en París 20. Todavía más que las conseguidas en Río de Janeiro. El problema es que cayeron hasta el 20º cuando estaban ya en el top 12. ¿Por qué? Porque solamente 3 fueron de oro. Solamente 3 de oro contra 7 de oro en Río 2016 y 7 en Tokio 2021. Pero bueno, muchas de estas medallas que ganó Brasil fueron gracias a su gimnasta Rebeca Andrade, que consiguió 4 medallas, que tiene mucho mérito, más allá de las individuales, la que ganó Brasil por equipos, ¿no? La plata que gana, comandadas por la magnífica Rebeca Andrade, es, por supuesto, que de mucha ayuda a las 4 de Rebeca Andrade y las 4 que consigue en judo. Otra vez, el judo es un deporte que le ayuda a ciertas delegaciones a inflar su número de medallas. Número 32, Cuba. Todavía la número 2 de Latinoamérica en plena debacle. La segunda gran historia de los Juegos Olímpicos, desde mi punto de vista, ya les dije la de la atleta, la corredora Hassan, es lo de Mijaín López. 5 medallas de oro, no como Phelps o como Bolt o como Ledecky o como Marchand o como Simone Biles, que compiten en muchas pruebas, ¿no? En los mismos Juegos Olímpicos y pues sí, tienen múltiples medallas. Aquí un luchador, pues tienes una medalla cada 4 años. Disputas la medalla de tu peso, luchas contra uno, luego contra el que sigue, luego contra el que viene, después al siguiente, y en la final ganas y solo así ganas el oro. Bueno, López lo hizo en 5 Juegos Olímpicos. No solamente clasificó a 5 Juegos Olímpicos, que ya sería extraordinario. No, ganó el oro en los 5 Juegos Olímpicos. Es increíble lo de Mijaín López y quería destacarlo. Bueno, esa fue una de las 2 medallas de oro que ganó Cuba. Nada más. Y claro, ya quisiera México, ¿no? Ya quisiera cualquier país de Latinoamérica, tomando en cuenta que Cuba, a pesar de todo, solamente detrás de Brasil, sigue siendo la mayor potencia deportiva de Latinoamérica. Pero es que si lo ponemos en contexto, ha caído muchísimo. Fíjense, en Barcelona 92, Cuba fue 5º lugar en el medallero. Ganó 31 medallas. Luego, en Atlanta 96, ganó 25 medallas y cayó al 8º. Sydney 2000 cayó al 9º. Seguía en el top 10. Atenas, 11º. Bueno, iba cayendo, pero a partir de Beijing 2008, la debacle, 19º en los Juegos de Beijing 2008. En Londres 2012 ganó 5 oros. En Río 2016, 5 oros. En Tokio 2020, 7 oros. Y en París 2024, 2 oros. Y eso que no está Rusia, ¿no? Que eso debería favorecer a priori a muchas delegaciones para ganar todas las medallas por las que no pudo competir Rusia. Así que sí es tremendo lo de Cuba. Si hay que ser justos, en el salto triple, que fue una de las últimas pruebas de los Juegos Olímpicos, el último día o el penúltimo día, el oro lo ganó España, la plata la ganó Portugal, el bronce lo ganó Italia y el participante cubano quedó en 8º lugar. El tema es que había 4 cubanos. Solamente un cubano representando a su país, que fue el que quedó en 8º. Los 3, el oro, la plata y el bronce del salto triple de los Juegos Olímpicos eran cubanos. Uno naturalizado
español, el otro naturalizado portugués y el otro naturalizado italiano. Aquí, a diferencia de Hassan, la neerlandesa, no es que se hayan ido, bueno, estoy aventurándome, no, seguramente son 3 casos distintos, pero me atrevería a decir que compitieron por Cuba, o que crecieron en Cuba por lo menos, los 3, y que salieron de su país y se naturalizaron. Y bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Nada más, que es verdad que Cuba tuvo unos Juegos Olímpicos horribles, pero que hubiera tenido oro, plata y bronce en el salto triple, ¿no? Y hay otras disciplinas donde ocurre algo similar con Cuba. Chile ganó plata en lucha y el chileno dice, ¿cómo es que Chile ganó plata en lucha? Bueno, era cubano. Era cubano naturalizado chileno el que se colgó la plata. De Azerbaiyán, también un boxeador que ganó la plata, un español que ganó el bronce. Es decir, los cubanos que defendían a otros países ganaron un oro, 3 platas y 2 bronces. Es decir, si le agregamos estas medallas también a la delegación cubana, digo, hipotéticamente, por supuesto, no es algo que esté sugiriendo, simplemente para hacer el ejercicio, es que aún agregándole estas medallas, Cuba subiría del 32 al 23. Tampoco sería gran diferencia para los niveles que llegó a tener Cuba a nivel olímpico. Me falta un cubano que ganó el bronce, pero ahí pues obviamente es distinto porque es un deporte de equipo, pero Polonia ganó el bronce con un voleibolista cubano también. En fin, otra delegación que lo hizo muy mal fue Jamaica. Un solo oro Jamaica. Y en lanzamiento de disco, ni siquiera en prueba de velocidad, fue una debacle para Jamaica, tomando en cuenta, obviamente, tiene un mérito enorme lo que venía haciendo Jamaica cada 4 años, pero hay que destacar que en París fue la peor Olimpiada de Jamaica desde Sydney 2000. Fíjense, en Sydney 2000 todavía ganaron 9 medallas, ganaron más, pero ninguna de oro, fueron 6 de plata y 3 de bronce. En Atenas 2004 ganaron 2 de oro, en Beijing 2008 5, en Londres 2012 4 medallas de oro, 13 en total, en Río de Janeiro ganó Jamaica 6 medallas de oro, 11 en total, en Tokio ganó 4 medallas de oro y en París 2024 una, nada más una, y fue en lanzamiento de disco, ¿no? Ni siquiera fue en prueba de velocidad. Número 3 de Latinoamérica, otra vez Ecuador. Y digo otra vez porque ya lo habían hecho en Tokio 2021. Y esto es increíble porque Ecuador había ganado un oro y una plata en toda su historia antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y las dos ganadas por el mismo atleta, Jefferson Pérez en 20 kilómetros, una de joven en Atlanta 96, una de veterano mucho después en Beijing 2008. Ecuador no existía, literalmente no existía en Juegos Olímpicos y solo medio la había puesto en el mapa un caminador de 20 kilómetros llamado Jefferson Pérez. Bueno, en 2020 fue Ecuador el mejor representante de Latinoamérica en el medallero, solamente detrás de Cuba y de Brasil, porque ganaron medallas en ciclismo y en levantamiento de pesas. 2 oros y una plata. Ahora, la tradición de ganar oro en 20 kilómetros se la lleva Brian Pintado, que consiguió oro en 20 kilómetros individual y plata en una nueva prueba que es de relevos mixto. Bueno, se llevó la plata ahí Ecuador, aparte otra plata y 2 bronces entre lucha y levantamiento de pesas. Y voilà, Ecuador con su oro fortalecido por sus 2 platas y sus 2 bronces es la tercer mejor delegación. Insisto, estamos hablando de un país que no existía en Juegos Olímpicos, que no había hecho absolutamente nada. Es increíble lo que han hecho, lo que han logrado, lo que ha crecido Ecuador a nivel olímpico en Tokio 2021 y en París 2024.
Número 4 de Latinoamérica, Argentina, con 3 medallas. Una de oro, una de plata, otra de bronce. Luego viene Chile, luego viene Guatemala, luego viene República Dominicana. Y en el lugar número 65 y 8 de Latinoamérica, México, que como Colombia se llevó 0 oros, 3 platas y 2 bronces. Mejor que Colombia porque Colombia se quedó en 0 oros, 3 platas y 1 bronce. Ni siquiera podemos decir que dentro de los que no ganaron oro, México fue el mejor. No, ese fue Turquía. Es la primera vez que Turquía no gana oro desde los Juegos Olímpicos de 1984. En Turquía deben de estar enojadísimos. Pero bueno, Turquía fue dentro de los países que no ganaron oro el mejor. Y luego México, si sirve de consuelo. 5 medallas para México, que, a ver, si hablamos de números totales, pues sí, ahí ganó más que Chile, ganó más que Guatemala, ganó más que Dominicana, ganó más que Argentina. La cosa es que hay que ganar oro también, ¿no? Para ubicarte arriba del medallero. Si contamos por buenas oro, plata y bronce igual y nos ponemos a contar medallas, pues ahí México escalaría del puesto número 65 a por ahí entre el 44 y el 49. Habría quíntuple o sextuple empate en los puestos 44, 45, 46, 47 y ahí estaría México. Es decir, de panzazo iría al nuevo mundial de 48 selecciones, ¿no? Si hubiera un mundial olímpico en el que clasificaran las 48 mejores delegaciones, pues México no iría porque no consiguió ni un oro y por lo tanto acabó en el lugar número 65. Pero si dijeran, a ver, es relativo ganar el oro, hay que hablar del potencial y ese se demuestra con platas y bronces, bla, bla, bla. Bueno, ahí México, está de panzazo, como una de las peores, pero sí que entraría al mundial ya con la expansión de 48 equipos. Pero bueno, arquería, clavados, boxeo, ahora judo, ¿no? Decíamos que judo ayuda. Y en este caso, bueno, es una particular historia de la judoka que nadie esperaba, empezando por sus papás, que pudiera meterse a la final y lo hizo. Pero bueno, solamente clavados y tiro con arco es donde México es competitivo. No es potencia, obviamente. Si China pudiera llevar a 3 competidores, seguramente ganarían oro, plata y bronce. Pero bueno, están limitados a 2 y eso permite que México pueda pelear, ¿no? Y en sincronizados, pues ganar una plata porque solamente hay un equipo chino. Si hubiera 2, sería imposible. Así como hay algunos eventos en atletismo donde los países pueden llevar hasta 3 representantes, si China pudiera llevar a 3 clavadistas, México tampoco podría competir por medallas en clavados. Pero dentro de los que no son chinos, México tiene una tradición que cada 4 años nos hace ver los clavados con la esperanza de que México va a estar cerca de las medallas. Y solamente en clavados, en tiro con arco, se hace un buen trabajo desde hace rato. Ahí va arañando algo, aunque sea un bronce, no está mal. Suma, por supuesto, y sobre todo si tomamos en cuenta que es un proceso que lleva arrastrando México de tiempo para acá y es destacado, pero ¿quién lo sigue? Clavados y tiro con arco, ¿no? Y se acabó. Porque lo del taekwondo es una mentira. Se convirtió desde hace tiempo en una mentira. Sostenida por María del Rosario, que fue un fenómeno, ¿no? Que ganó medallas en 3 Juegos Olímpicos distintos. Pero antes de ella, sí, había competencia. El taekwondo mexicano conseguía medallas. Estaba al nivel de los clavados. Pero desde 2008... solamente había sido María del Rosario y desde que María del Rosario se retiró, México ha dejado de ganar medallas en taekwondo. Entonces, no solamente México es competitivo en pocas disciplinas, sino que cada vez lo es en menos. Es decir, en vez de decir, bueno, ahora somos competitivos en esta nueva, no, ahora ya no podemos decir que México sea una potencia en taekwondo. Ha dejado de serlo. Y no porque en 2 Juegos Olímpicos se ha dejado de ganar medallas, sino porque desde 2008, si no es María del Rosario Espinosa, no es nadie.
Y el tema con el que me voy a despedir es ese, ¿no? México se despide otra vez de los Juegos Olímpicos sin poder decir que es el mejor en algo. En nada. En nada. La última vez que México ganó una medalla de oro fue en Londres 2012, jugando al fútbol. Y nadie puede decir que realmente México era número uno. Dentro de los equipos olímpicos y sus limitaciones, que no llevan a sus mejores delegaciones, como sabemos, de futbolistas. México hizo unos grandes Juegos Olímpicos de 2012, pero no era categoría abierta. Tendríamos que irnos otra vez a 2008 y los oros en taekwondo para recordar la última vez que México fue el mejor en algo. Y ya veremos qué pasa en Los Ángeles 2028. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias, más gracias que nunca por haberme hecho su cómplice para matar tanto tiempo.